Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos el secuestro de Mao Mao, lo cual marca un antes y un después en la historia. Alerta de spoiler, lo que vamos a ver proviene de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Este vendría a ser el segundo secuestro en la historia de Mao Mao. Los hechos están narrados en el volumen 4 de la novela ligera. Gracias por estar aquí en los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Han pasado eventos y se han agregado personajes importantes para la historia. En una ocasión, Mao Mao en compañía de otras damas llevaron a la princesa Lingli a dar un paseo por los jardines del palacio interno. Durante el paseo encontraron a una gatita que se había colado dentro del palacio y una sirvienta llamada Shisui ayudó a Mao Mao a atraparla. Esta sirvienta de nombre Shisui se hizo muy cercana a Mao Mao y a Xiaolan. La princesa Lingli también se había encariñado con la gatita y el emperador le puso el nombre de Mao Mao, la amonestadora de ladrones que ayudaría a mantener el consultorio médico libre de ratones, asignando a la boticaria su cuidado. Por otro lado, la consorte Yokuyo ya estaba en un estado avanzado de su embarazo, y como su bebé venía sentado y no en una posición cefálica, sería un parto complicado, por lo cual Luomen, el viejo de Mao Mao, volvió a trabajar en el palacio interno, ya que él sí tiene las habilidades de atender un parto así. Un día, estando en el consultorio médico del doctor Eunuco, Luomen escribió en un papel una lista de recomendaciones médicas para el palacio interno. Incluía varias advertencias y cosas a evitar como el polvo facial tóxico que en su momento cobró vida de bebés y mujeres. Luomen, sabiendo que se había abierto una escuela para alfabetizar a las damas del palacio interno, le dio a Mao Mao el papel que él había escrito para que ella sugiriera poder usarlo como muestra para que las damas practiquen la escritura. Mao Mao aceptó y en eso Luomen se dirigió al baño. Ella, antes de irse del consultorio, agarró alcohol y un remedio de hierbas. La gatita Mao Mao estaba maullando de forma muy inusual y estaba muy pegada a Mao Mao la humana. Mao Mao la humana se dirigió rumbo a la escuela que estaba en el barrio norte del palacio interno. Ahí estaba el eunuco de edad avanzada que supervisaba el santuario destinado a determinar el linaje de los aspirantes a emperadores. Mao Mao, ya estando con el eunuco anciano, él reconoció la letra de Luomen, pues de jóvenes hace mucho tiempo, tal vez 40 o 50 años, se habían conocido y reconocía la genialidad de Luomen. Cuando vio el texto que Mao Mao le entregó, comentó que en el pasado Luomen ya había hecho escritos de advertencias médicas similares y las había publicado por todo el palacio interno. Este comentario hizo que la mente de Mao Mao empezara a trabajar a gran velocidad haciendo conjeturas. Ella, mirando la lista de advertencias escritas por su viejo, observaba la precaución sobre el maquillaje en polvo para rostro que era tóxico. Y si ya se había publicado una advertencia así en el pasado, Mao Mao se preguntaba por qué no conocían esa información actualmente. ¿O sería que acaso alguien había quitado las advertencias de forma deliberada? Acto seguido salió de la habitación del eunuco y se fue a la clínica del palacio interno que también se encontraba en la zona norte. Mao Mao, con la excusa de dar alcohol como desinfectante, fue conducida al interior de la clínica. La llevaron a una habitación donde estaba Shen Lu, una de las principales damas que atendían pacientes en la clínica. Ella le agradeció a Mao Mao por haber traído alcohol desinfectante. Mao Mao, con su personalidad directa y siendo mala actriz, no pudo ocultar su preocupación. Le hizo el comentario a Shen Lu que observaba que las mujeres en la clínica eran bastante mayores en edad, lo cual era bastante raro ya que el plazo habitual de empleo en el palacio interno era de 2 años, notando que Shen Lu llevaba probablemente más de 20 años trabajando ahí. Shen Lu le dijo a Mao Mao que ella entró al palacio interno a la edad de 10 años, al igual que el resto de mujeres que trabajaban ahí en la clínica. Eso ocurrió durante el tiempo de reinado del anterior emperador, y el viejo depravado se había acostado con ellas, abusándolas, y cuando una mujer era compañera de cama de un emperador, no puede abandonar el palacio interno. Ahí Mao Mao se dio cuenta de la razón del resentimiento que percibía dentro del palacio interno. Estas mujeres, llenas de dolor y rencor, despreciaban a quienes buscaban el afecto del emperador en busca de ser felices. Ellas habían sido introducidas al palacio interno cuando eran solamente unas niñas y después fueron abusadas por el anterior emperador, quedando encerradas para siempre. Mao Mao empezó a atar cabos. Recordó la vez en la que Shen Lu le pidió a Mao Mao que revisara a la sirvienta que había caído enferma en el pabellón de cristal. Al principio Mao Mao quedó impresionada por la perspicacia de Shen Lu, pero también había otra posible explicación. El olor a enferma de esa sirvienta era una tapadera que utilizaba Xin, la jefa de las damas del pabellón de cristal, quien también es prima de la consorte Rifa.
ninfa. Ella estaba fabricando un abortivo porque la consorte estaba embarazada. Por envidia quería que ella abortara. Mao Mao se preguntaba si había sido Shen Lu quien le enseñó a Xin a fabricar el abortivo. No personalmente, sino de forma indirecta, utilizando a la sirvienta que había estado en ese almacén. Esto haría que una serie de cosas que habían molestado a Mao Mao, que aparentemente estaban aisladas, ahora encajaran perfectamente. Shen Lu probablemente se había enterado de los problemas que había entre la consorte Li Hua y su prima Xin, así como haber intuido el embarazo de la consorte. Shen Lu probablemente hizo una lista de cosas que podrían ser malas para la consorte, y con el supuesto fin de ayudarla, dar la indicación de que eran cosas que debían evitarse. Pero si alguien que le tuviera rencor a la consorte viera esa lista, la utilizaría para conseguir esas cosas y lastimar a la consorte Li Hua. De esta forma, Li Hua perdería a su bebé y Shen Lu no se vería involucrada, simple y sencillamente por pura malicia. Mao Mao también se dio cuenta de que algo similar pasaba con el polvo facial tóxico. Las mujeres de la clínica ya debían de haber tenido información sobre él, sobre todo porque eran mujeres dadas al estudio, pero aún con los incidentes de todos los bebés muertos del emperador decidieron mantener el silencio, sabiendo que incluso ya conocían las advertencias que había dejado previamente Luo Men. Mao Mao ya quería marcharse de ese lugar. Para disimular lo que estaba pensando, se puso delante de una librería que estaba ahí. En eso, Mao Mao vio un gran libro que tenía ilustraciones de insectos, pensando en que Shisui estaría encantada de ver ese libro. Mao Mao se quedó pensando en que Shisui era demasiado educada para ser una sirviente promedio. Sabía leer y escribir y dibujar insectos. Los pensamientos de Mao Mao se interrumpieron cuando la puerta de la habitación se abrió de forma estrepitosa. Uno de los nuevos eunucos que habían llegado al palacio interno, al que le temblaban los dedos, estaba ahí parado. Mao Mao observó que él se parecía bastante a la resucitada Sui Rei. Sui Rei, disfrazada de eunuco, cerró la puerta. Solo estaban ellas tres en la habitación y Mao Mao se preguntó si debería gritar por ayuda. Pero Mao Mao observó que Sui Rei tenía en sus manos agujas envenenadas. Mao Mao sabía que no era el momento para intentar averiguar qué tipo de veneno era. Mao Mao daba un paso hacia atrás cada vez que Sui Rei se intentaba acercar a ella. Mao Mao, tratando de pensar rápido qué hacer, pensó si funcionaría arrojarle alcohol a los ojos de Sui Rei e intentar escapar. También se preguntaba por qué Sui Rei estaba ahí. Sin embargo, Mao Mao no estaba en una desventaja mortal. Si la mataban, sabía que pronto irían a buscarla y encontrarían a los culpables. Sabía que su padre Luo Men daría con la clínica y ni Lacan ni Jinshi se quedarían de brazos cruzados. Mao Mao le preguntó a Sui Rei si el temblor en su mano izquierda era un efecto secundario de la droga de resurrección. Analizando la situación, ella sabía que no era fuerte físicamente, y Sui Rei con Shen Lu podían someterla fácilmente. El corazón de Mao Mao latía con fuerza y sudaba nerviosamente, pero su voz seguía sonando calmada y desapasionada como siempre, lo cual era bueno en ese momento. Mao Mao seguía imaginando una forma de escapar. Vio como Sui Rei abría la puerta agarrando la mano de su amiga Shisui. Sui Rei rodeó su cuello acercando las agujas envenenadas, tomando a Shisui como rehén. Esto hizo enojar a Mao Mao, quien tuvo que aceptar ir con Sui Rei para que no lastimara a Shisui, además de la tentación de saber cómo hacer la droga de la resurrección. Y siendo honesta, si Mao Mao se hubiera resistido, ahorita ya estaría con San Pedro, sin vida. Más tarde, Jinshi recibió una carta proveniente del pabellón de Jade diciendo que Mao Mao no había vuelto. Ya estando él reunido con la consorte Yokuyou, ella le dijo a Jinshi que pensaba que Mao Mao se había escapado con él a alguna aventura, pero no era así. Tanto Jinshi como la consorte estaban inquietos. Jinshi al inicio pensó que Mao Mao estaría bien, porque ella a veces escapaba pero siempre volvía en la mañana. Pero ante la desaparición abrupta de Mao Mao, Jinshi estaba muy preocupado. Empezaron a rastrearla, identificando que había ido a la consulta médica. Su padre Luo Men agregó que ella después fue a la escuela, hecho confirmado por el viejo eunuco. Pero después de eso era como si Mao Mao simplemente hubiera desaparecido. Jinshi sabía que Mao Mao no desaparecería por voluntad propia. Ella conocía su lugar y sabía que dejar a su ama le acarrearía algún castigo. Así que quedaban dos opciones. O había alguna circunstancia específica que le impidiera a Mao Mao volver a casa, o ella se había vuelto incapaz de regresar por alguna razón importante. Entre todos reconocieron que tal vez habría personas en el palacio interno que tendrían rencor hacia Mao Mao, y que en algún punto podrían querer hacerle daño. La consorte Yokuyou, preocupada, dijo que Mao Mao no resistiría la fuerza física. Gao Shun agregó que aún así ella no se iría sola al otro mundo. Todos sabían que Mao Mao encontraría la forma de defenderse y llevarse con ella a alguno de sus atacantes. Solamente estaban especulando, pero aún no tenían un verdadero motivo para su desaparición. Eso significaba que tendría que ser castigada, pero primero tendrían que encontrarla, fue lo que dijo Jinshi. Acto seguido fueron al consultorio médico. Jinshi estaba irritado golpeando su pie ruidosamente. Para intentar calmarse, buscó a Mao Mao la gatita, dándose cuenta de que ella tampoco se encontraba ahí. Ante esto, el doctor recordó que la gatita había estado pegada a Mao Mao. Con este comentario, Luo Men abrió el botiquín y le preguntó al doctor eunuco si Mao Mao, antes de irse, se había llevado algunas bayas secas. La última vez
vez que Luomen había visto a Mao Mao, él se había ido al baño cuando ella se marchaba, pero con esta información él quiso salir a buscar a la gatita Mao Mao. La encontraron en la zona norte del palacio interno. Donde estaba la gatita había un árbol y en el suelo había unas bayas secas, muy parecidas a las que Luomen traía. Esas bayas eran hierba gatera y Mao Mao las usó para dejar pistas de ella. En el hueco del árbol había otra valla donde estaba escondido un trozo de papel. Luomen le prendió fuego ligeramente haciendo aparecer letras en el papel. Este era un juego que le gustaba mucho a Mao Mao. Si se escribe en un papel con jugo o té, las letras son ligeramente más inflamables que el papel, por lo que aparecen cuando la superficie se pasa por encima de una llama. La nota que había dejado Mao Mao se chamuscó más de lo esperado porque usó alcohol para escribir. El papel tenía escrito la palabra pequeño santuario y otra palabra que no se alcanzaba a distinguir. Se notaba que Mao Mao tuvo que escribir rápido la nota. Esto reforzaba la sospecha de que se le había impedido volver en contra de su voluntad. Fueron a investigar al barrio norte, pero había muchísimos edificios antiguos. Ni siquiera Jinshi los conocía a todos. Volvieron al consultorio y Jinshi estaba muy preocupado y también le irritaba la actitud calmada de Luomen, preguntándole si no estaba preocupado por Mao Mao. Luomen respondió que sí estaba preocupado, pero que eso no ayudaría a que Mao Mao apareciera. Además de que una vez estuvo casi un año sin saber nada de ella. Esto último hizo que Jinshi se quedara callado. Jinshi salió del consultorio médico a un paso acelerado. Gao Shun tuvo que recordarle que mantuviera la compostura, como el perfecto noble que era. Ya estando en el pabellón de Jade, entre todos identificaron que la otra palabra que Mao Mao había escrito era el nombre de Shisui, con lo cual Jinshi inmediatamente ordenó ir a buscarla. Jinshi tenía el rostro rígido y apretaba tanto los puños que sus uñas le dejaron huellas en las palmas. Él trataba de ponerse la máscara de un encantador eunuco, pero no pudo hacerlo. Tiempo después se descubrió un santuario cerca de donde habían encontrado al gatito. Se trataba de una construcción en ruinas escondida a la sombra de un almacén, la cual pudo haber permanecido oculta para siempre si nadie lo hubiera buscado específicamente. El santuario resultó ser la entrada a un túnel. Era un pasadizo construido a partir de uno de los viejos canales de agua no utilizados. También se enteraron de una cosa más. No había ninguna mujer registrada en la parte del palacio interno con el nombre de Shisui. Esta mujer no aparecía por ninguna parte y también faltaba uno de los nuevos eunucos. Mao Mao no sabía qué iba a pasar y siempre estaba pensando en cómo podía escapar. Ella recordaba que Sui Rei, con la ayuda de Shen Lu, las llevó a un lugar cerca de donde habían encontrado a la gatita. Mao Mao aprovechó un momento de distracción por parte de Sui Rei para escribir su mensaje en alcohol en el papel, objetos que ella traía escondidos en su túnica. Después Mao Mao metió rápidamente el papel en el hueco de un árbol cercano, presionando la hierba gatera para que el papel se quedara ahí, con la esperanza de que su viejo Luomen se diera cuenta de esto. Sui Rei la sacó por el túnel debajo del santuario hasta el exterior del palacio interno, donde ya les esperaba un carruaje de caballos que las llevaron hasta el puerto donde ahora viajaban por barco. Les hicieron cambiarse de ropa y a Mao Mao lo único que le dejaron fue la horquilla que Jinshi le había regalado, la cual Mao Mao traía en su cabello cumpliendo la promesa que le había hecho a él. Fue un viaje largo, cambiaron de embarcación 2 veces y ya estando en tierra entraron caminando en medio de un bosque. Aquí Mao Mao y Shisui traían sus manos atadas con una cuerda, aunque Mao Mao con o sin ella dudaba que pudieran escapar con vida. Entre los árboles apareció una serpiente que hizo a Sui Rei retroceder y moverse hacia un lado. Shisui también se movió hacia otro lado, lo cual hizo sospechar a Mao Mao. Pero Mao Mao aprovechó esto para agarrar a la serpiente y aventársela a Sui Rei, haciendo que ella se paralizara del susto. Pero en eso apareció Shisui agarrando a la serpiente y arrojándola lejos, calmando a Sui Rei en el acto. Los guardias que las acompañaban fueron detenidos por Shisui, acción que confirmó a Mao Mao que Shisui era cómplice de Sui Rei. Mao Mao ya sospechaba que Shisui no era una sirvienta normal. Desde el momento en que encontraban a la gatita y que no sabían por dónde había entrado al palacio interior, Shisui, tratando de agarrarla, se topó con Mao Mao. Y aunque ella intentó ser cuidadosa, subestimó la capacidad de observación que tiene Mao Mao. Aún con todo esto, Mao Mao seguía sin entender por qué la habían secuestrado. Después de atravesar el bosque, llegaron a una aldea. Era un pueblo de aguas termales situado al norte del país. Mao Mao observó a una persona extranjera que llevaba en su cabello un lazo que se le hizo conocido, recordando a uno de los emisarios que habían visitado antes al emperador. En eso, un niño de buena familia chocó contra Mao Mao, haciéndola enfadar. Este niño, llamado Kyou-u, saludó a Shisui y a Sui Rei, diciéndoles que habían llegado a tiempo para el festival que empezaba al día siguiente. Avanzaron a un edificio donde Mao Mao reconoció a uno de los guardias de los emisarios que habían visitado antes el palacio. Después, ella fue llevada dentro del edificio a una habitación lujosa donde había máscaras de zorro, ante lo cual Mao Mao se puso a pintar una. Mientras tanto, en el palacio interno, la consorte Gyokuyou parecía estar a punto de dar a luz, razón por la cual Luomen estaba ahí.
Hacía ya 10 días que Mao Mao había desaparecido. Jinshi tenía que obligarse a parecer tranquilo y sosegado. Él estaba muy angustiado por la ausencia de Mao Mao. El pánico en él crecía cada día más. Gao Shun le informó a Jinshi que el eunuco desaparecido se llamaba Tian, el cual se había mezclado con el resto de eunucos liberados de la esclavitud de los bárbaros. Tian casi no hablaba con nadie, pero se le había visto rezando frente a una tumba donde había un santuario, que estaba en la zona norte del palacio interno, con lo cual Jinshi se dirigió hasta el lugar donde estaban enterradas las damas que alguna vez se habían acostado con el emperador. Cuando Jinshi y Gao Shun llegaron, vieron a Shen Lu visitando las tumbas de las mujeres del palacio, lo cual era muy raro. Cuando Shen Lu los vio, ella abrió sus ojos muy sorprendida y trataba de irse, pero Jinshi detectó un fuerte olor a alcohol como los que Mao Mao hacía, y la detuvo agarrándola de la muñeca. Normalmente Jinshi nunca habría actuado de forma tan impulsiva, pero aunque había tratado de convencerse de que estaba calmado, él realmente se daba cuenta de que había estado mucho más fuera de sí de lo que se había imaginado, y sin pensarlo le preguntó a Shen Lu dónde estaba Mao Mao, sintiendo que la mujer se ponía tensa. Jinshi se repetía a sí mismo que tenía que calmarse y tenía que guardar la compostura. Cuando por fin pudo hacerlo, utilizó su habitual tono meloso, esperando que Shen Lu colaborara con él, pero ella solo estaba pálida con el pulso acelerado. Jinshi estaba seguro de que ella sabía algo sobre Mao Mao, así que agarró su brazo con más fuerza para que no pudiera escaparse. Shen Lu, mirando a Jinshi con los ojos muy abiertos, comenzó a llorar, diciendo cómo el anterior emperador dejó de ir a verla después de que cumplió 14 años. Ella tenía ira oculta. En un descuido de Jinshi, Shen Lu comenzó a correr, pero fue apresada, pero ella alcanzó a sacar una botella de su túnica, bebiéndose todo el contenido, ante lo cual cayó desmayada. Los eunucos que acompañaban a Jinshi intentaron hacerla vomitar. Jinshi reconoció que la botella que había sacado Shen Lu era de Mao Mao, donde ella solía poner su alcohol destilado. En eso, Jinshi se paró frente a la tumba donde estaba Shen Lu, viendo que pertenecía a una mujer llamada Tai Hou, quien había muerto el año pasado y era la que solía juntar a las damas para contar historias de terror. Ella era la que alguna vez, bajo el reinado del anterior emperador, había salido embarazada supuestamente de él, pero el emperador había negado a este bebé, diciendo que el padre era un médico del palacio, a quien habían expulsado junto con la bebé. A su vez, Tai Hou había sido sirvienta de la consorte del anterior emperador, quien era la actual esposa de Shishou, es decir, la madre de la actual consorte Loulan. Se decía que Tai Hou era pariente del clan Shi, y con esto en mente, Jinshi se dirigió al pabellón Granate. Ya estando ahí, Jinshi, fingiendo su sonrisa, se dirigió hacia la consorte Loulan. Él la miraba de forma sospechosa, con sus atuendos exagerados y su forma refinada de hablar. Jinshi estaba ahí aferrándose a la más débil de las esperanzas, tratando de encontrar alguna pista que le llevara a Mao Mao. Él puso su mejor esfuerzo tratando de mirar hasta el último detalle. Así fue como se percató de que Loulan tenía un lunar en la sien, el cual había intentado ser cubierto con maquillaje. Pero Jinshi, que tenía una excelente memoria, recordaba que en todas las veces que había visto a la consorte Loulan, ella no tenía ningún lunar en la sien. Con esto en mente se dirigió directamente hacia donde estaba la consorte. Este comportamiento era algo indecoroso por parte de Jinshi, y las damas intentaron detenerlo, pero Jinshi ya había arrojado lejos el abanico que sostenía Loulan. La agarró de forma brusca por el hombro y la obligó a encararlo. Inmediatamente Jinshi le quitó el maquillaje, reconociendo a la dama de compañía llamada Renpu. Jinshi, ocultando su ira, pero agarrando con violencia el rostro de la falsa consorte, le preguntó dónde se encontraba la verdadera consorte Loulan, haciendo que la falsa Loulan se orinara del susto. Jinshi estaba desesperado por la desaparición de Mao Mao, al punto de que él ya actuaba de forma incivilizada, incluso hasta haciendo uso de la violencia, algo que era muy impensable para la imagen de eunuco que él intentaba sostener. Otra dama de compañía le respondió que Loulan se había marchado y que no iba a volver. Jinshi se dio cuenta de que los vestuarios y estilo de vida extravagante de Loulan al entrar al palacio eran una estrategia para encubrir sus verdaderas intenciones, disfrazándose con sus sirvientas para pasar desapercibida en el palacio interno. Si Loulan no iba a volver, significaba que había huido del palacio interno, lo cual era una ofensa grave que podía ser castigada con la muerte. Jinshi pensó en Mao Mao, quien compararía esta situación como si una cortesana cortara los lazos con su casa. Él sonrió para sus adentros, recordando cómo Mao Mao suele comparar el palacio interno con el distrito del placer. Jinshi aún no entendía qué pretendía Loulan y por qué se habían llevado a Mao Mao. Interrogó a todas las damas del pabellón Granate, pero no encontró a Loulan. Después Jinshi volvió a su despacho. Él seguía muy desesperado. Basen estaba con él. Se dieron cuenta de que Lacan descubrió que Mao Mao había desaparecido. Además, se desconocía el paradero actual de Shishou, el padre de Loulan, quien ahora era tratado como un traidor. También leyó el informe de que Shen Lu estaba viva, pero inconsciente. Shen Lu había sido conocida de Tai Hou, y así es como la metieron
en la conspiración contra el imperio. Jinshi ni siquiera sabía cuántas mujeres de la clínica estaban involucradas. Tal vez ellas solo habían participado por la ira de haber sido víctimas del antiguo emperador que había abusado de ellas. Jinshi no tenía tiempo para entretenerse, él quería salir volando del palacio interno y dar caza a Loulan, pero aún le faltaba información. Primero debía averiguar cuáles eran los planes de Shishou. En eso llegó a su oficina Lahan, el sobrino que Lakan había adoptado. Él se presentó como Kan Lahan y le mostró a Jinshi un pergamino. Era un informe de desvío de recursos. El precio del grano había aumentado, pero era algo raro porque no había ni sequía ni plagas. Además, en el mercado el precio del grano se mantenía estable. Otra cosa que aumentó de precio fue el hierro, lo que sugería una gran demanda, lo que podía indicar que alguien estaba trabajando en un proyecto de fabricación de armas. Y la diferencia del precio del grano, al haber una cantidad enorme de él, indicaba que esa diferencia económica se había destinado a otra parte, muy probablemente para financiar el armamento que se estaba fabricando. Sin embargo, Lahan no era de los hombres que daban algo gratis, así que Jinshi le preguntó qué quería a cambio de esa información. Lahan quería que Jinshi asumiera la factura por la reparación de un muro que Lakan había destrozado en el palacio interno. Mientras tanto, en otra parte del país, Mao Mao recibió un traje de aspecto tradicional y se cubrió la cara con una máscara de zorro. Vestida así, ella debía caminar hasta el santuario en el pueblo donde estaba atrapada. Era un festival para adorar a una deidad zorro llamada Kosen. A su lado, Mao Mao vio que Shisui tenía una máscara más parecida a un mapache. Shisui empezó a peinar a Mao Mao, preguntándole si le regalaría la horquilla que Jinshi le había dado. Mao Mao respondió que no, pensando que Jinshi se enfadaría con ella. Y aunque Mao Mao intentara callar o mentirle a Jinshi, sabía que él era extremadamente hábil para leer sus expresiones faciales, en parte porque ya tenían bastante tiempo conociéndose y Jinshi era bastante sensible a los pequeños cambios en el rostro de Mao Mao. Ella pensaba que no era muy hábil controlando sus músculos faciales y creía que todas sus miradas parecían que ella fruncía el ceño, pero Jinshi era capaz de ver a través de ella, observando hasta el más mínimo detalle. Aunque Mao Mao pensó que si no salía viva de esta situación, no tendría que preocuparse de que Shisui se quedara con la horquilla de Jinshi. Shisui comentó que este año había muchos saltamontes y le contó a Mao Mao cómo se había construido la aldea oculta. Básicamente, entre extranjeros y nativos tuvieron hijos, pero los pueblos vecinos los atacaron, creando de este modo la aldea, donde además muchos hombres no sabían distinguir los colores, algo que era menos frecuente en mujeres. Mao Mao observó que Shisui comía bayas que tenían propiedades abortivas. Después se acercaron a puestos de comida, donde vendían pollo, ranas y langostas. Ante esto, Mao Mao pensó en la rana de Jinshi y por supuesto en el dueño de la rana, y sus ojos comenzaron a ponerse vidriosos. Así que Shisui le entregó una brocheta de pollo, mientras ella escogía una de langosta, explicándole a Mao Mao que eran diferentes de los saltamontes. Si quieres entender por qué el tema de los insectos y de las langostas es importante, ve a ver el video donde Mao Mao le da de comer a Jinshi en la boca. Shisui le explicó a Mao Mao las costumbres del lugar mientras esperaban a que el niño Kyo-U terminara de dibujar. Shisui dijo que los insectos no sobreviven al invierno, lo único que dejan son sus hijos. Esta es una frase que después cobraría mucho significado para Mao Mao. Cuando volvieron a la posada, Sui Rei les estaba esperando y Mao Mao le preguntó cómo se hacía la droga de la resurrección. La trataban bien a pesar de que era una rehén. Mao Mao no tenía opción de escapar. Si lo intentaba, la atraparían pronto. Y no había pueblos vecinos donde pedir ayuda. Mao Mao quería que probaran la droga de la resurrección en ella, pero aún era algo experimental y Sui Rei se negó porque era su rehén. Mao Mao descubrió que Shisui y Sui Rei eran hermanas por parte de su padre Shishou. Sui Rei era la mayor. Al día siguiente, ella le dijo a Mao Mao que no intentara escapar, ya que había un guardia fuera de la habitación. Mao Mao leía unos libros mientras Shisui la vestía y la peinaba. Ella estaba pensando en Jinshi mientras Shisui le colocaba la horquilla en su cabello. Shisui le dijo que la horquilla era muy valiosa, pero Mao Mao, recordando que Jinshi era muy persistente, llegó a la conclusión de que nunca podría vender esa horquilla aunque fuera muy valiosa. Shisui le contó a Mao Mao que a su madre la golpeaba cuando tardaba en hacer las cosas. Si Shisui no era capaz de dar un masaje decente, le echaban agua hirviendo en las manos. Esto hizo que Mao Mao se preguntara qué clase de madre trataría así a su hija, mientras recordaba a Feng Xian que le había desfigurado su dedo meñique. Mao Mao se seguía preguntando por qué la habían secuestrado. Mao Mao se quedó sola en la habitación que se encontraba en el tercer piso. Por la ventana observó un campo que no había sido cosechado, y al lado estaba un edificio que llamó su atención. Ella pensó que ese lugar era un criadero de ratas para los experimentos con la droga de la resurrección. En eso, Kyo-U entró a su cuarto ayudándola a escapar, a través de unas puertas ocultas que conectaban las habitaciones. Mao Mao pudo haber intentado cómo salir de esa aldea, pero su curiosidad era tan grande, incluso si decía hacer algo estúpido, que la llevó a ese almacén que había visto por la ventana. Y ella tuvo razón en sus conjeturas. No solo encontró a las ratas enjauladas, también había notas experimentales con ingredientes y cantidades escritas. Además, descubrió una pistola Feifa, como las que habían utilizado los asesinos en el atentado contra
contra Jinshi. Cuando Mao Mao estaba a punto de reflexionar en esto, escuchó unos pasos de personas que entraron al almacén. Mao Mao tapó la boca de Kyo-U con una mano y se escondió en un rincón de la habitación. Cuando parecía que las personas ya se iban, Mao Mao se dio cuenta de que le habían lanzado una espada que se clavó en la pared cortándole un trozo de cabello. Ella estaba temblando ante la hermosa mujer de más de 50 años que la miraba como si fuera una rata. Kyo-U la reconoció disculpándose con ella llamándola Shen Mei. Esta mujer golpeó con su abanico a Sui Rei haciendo estremecer a Mao Mao. Venía acompañada de otra mujer joven que parecía ser su hija. Ambas iban bastante maquilladas y vestían de una forma extravagante. Mao Mao se dio cuenta de que la joven era Shisui, a quien su madre Shen Mei llamó Loulan. Mao Mao ya sospechaba sobre la verdadera identidad de Shisui, pero no le gustaba pensar en ese asunto. Shen Mei se llevó a Mao Mao y a Kyo-U a una fortaleza, la cual estaba fuera de la ciudad de las aguas termales, encerrando a Mao Mao en una de las habitaciones. Mao Mao reconoció que Shisui, o mejor dicho Loulan, era una gran actriz. Era como un tanuki famoso por su capacidad de transformarse y con su disfraz había engañado a todos. Shen Mei quería torturar a Mao Mao por pura diversión. Sui Rei intentó hablar, pero su madrastra la volvió a golpear. Mao Mao supo que esta mujer era peligrosa y sádica. Sabía que Shen Mei haría que la remataran con el pretexto de disciplinarla. Loulan intervino, hablando como si fuera una muñeca, y no con la característica voz que solía utilizar cuando tomaba la personalidad de Shisui. Le mintió a su madre Shen Mei diciendo que Mao Mao tenía más de 30 años porque había probado medicinas en ella misma que retrasaron su envejecimiento, mostrándole el brazo izquierdo de Mao Mao, y que sus cicatrices estaban relacionadas con la búsqueda del elixir de la inmortalidad, sugiriendo que si Mao Mao seguía con vida podría lograr descubrir ese elixir. Con esto logró que Shen Mei no torturara a Mao Mao y pudiera vivir un poco más de tiempo. Shen Mei, molesta, se fue conversando con Lady Ayla, a quien Mao Mao reconoció como una de las emisarias que habían visitado antes al emperador, en la ocasión en la que vistió a Jinshi de mujer, para parecerse al hada de la luna. En este momento, Mao Mao se encontraba en un almacén que había pertenecido al anterior boticario que ahora había muerto. Mao Mao se dio cuenta de que Shen Mei odiaba a Sui Rei, porque era la hija que Shishou había tenido con una de sus sirvientes, quien había nacido cuando Shen Mei aún vivía como consorte del anterior emperador. Loulan era la única que trataba con respeto y cariño a su hermana mayor. Mao Mao le preguntó a Sui Rei cómo logró entrar en el palacio interno fingiendo ser un eunuco. Sui Rei le respondió apenada que era un examen físico, que te palpaban por encima de la ropa sin tener que quitarte nada. Sui Rei, al ser mujer, no tuvo problemas porque no tenía genitales masculinos que ocultar. El resto era pura actuación. Esta información hizo que Mao Mao pensara en Jinshi. Observó la horquilla que él le había regalado y que Loulan le dijo que era muy valiosa, pensando en que Jinshi se la obsequió como si nada. También, a pesar de su juventud, él ejercía una gran influencia dentro y fuera del palacio interno, y como Mao Mao en este punto ya le había agarrado la rana y descubierto que aparte era de un enorme tamaño, si Jinshi se hubiera sometido a un examen físico de eunuco, esa ranota no era algo que hubiera pasado desapercibido fácilmente. Entonces Mao Mao se preguntó cómo había logrado entrar Jinshi al palacio interno y fingir ser un eunuco. Mao Mao sabía que solo el emperador y sus familiares inmediatos podían entrar al palacio interno. Además, Jinshi le parecía más joven de la edad que supuestamente decía tener. Ahí Mao Mao recordó que Jinshi había intentado tener una conversación importante con ella durante la cacería, pero después de que ella le dio un apretón de rana, ella no le dejó hablar. Mao Mao decidió seguir pensando en esto después. Ella se quedó reflexionando que estaban en el norte o en las montañas. Pensó en la feifa que vio en el almacén y en la emisaria extranjera Ayla que se encontraba ahí, dándose cuenta de que el clan Shi estaba planeando una guerra. Sui Rei le dijo a Mao Mao que mejor se pusiera a trabajar en el elixir de la inmortalidad o algo que hiciera rejuvenecer rápido como Shen Mei quería. Mao Mao escuchó afuera de la habitación la voz de Kyo-U y de otros niños que lo acompañaban. Esto hizo que ella se preocupara, porque si había un asedio a la fortaleza, todos ellos, incluidos los niños, iban a morir. Ningún miembro del clan Shi quedaría vivo cuando el emperador descubriera su rebelión. Mao Mao se decía a sí misma que esto no era asunto suyo, pero sentía su corazón muy pesado. Mientras tanto, en el palacio, en la oficina de Jinshi se encontraban también Lahan, Gaoshun y Basen. Descubrieron que el clan Shi tramaba algo al analizar el movimiento de mercancías y metales. En eso apareció Lakan, quien estaba enfadado porque su hija había sido secuestrada delante de sus narices en el palacio interno. Lahan, al ver esto, le pidió a Gaoshun que llamara a Luomen. Jinshi, delante de Lakan, aceptó que era su imprudencia lo que había provocado el secuestro de Mao Mao. En ese momento, Jinshi era claramente el enemigo de Lakan y nadie quería tenerlo de enemigo, pero ambos sabían que pelear
pelearse entre ellos no serviría de nada. A final de cuentas tenían un enemigo en común, Shisho, del clan Shi. Jinshi sabía que a Lacan no le importaba la rebelión del clan Shi, él solo quería rescatar a su dulce hija Mao Mao. Lacan de forma cruel y despiadada le dijo a Jinshi que hacía un trabajo lamentable en su estado lamentable, llamándole medio hombre, sabiendo que Jinshi fingía ser un eunuco. En eso apareció Luomen diciéndole a Lacan que no tenía idea de que viera a los eunucos con tan malos ojos. Lacan con pánico le dijo a su honorable tío que no hablaba de él. Parecía un niño pequeño intentando calmar a su angustiada madre. Luomen sabía que Lacan estaba enfadado con Jinshi, pero consideraba que Lacan debería ser más respetuoso y educado con él. Además, Luomen dijo que él también era culpable por no haber vigilado adecuadamente a Mao Mao. Lacan, entendiendo las palabras de su honorable tío, se dirigió hacia Jinshi arrodillándose ante él y apretando su puño en la palma de la mano en señal de respeto, suplicándole a Jinshi que movilice el ejército prohibido para atacar al rebelde Shisho. Lahan por su parte agregó que ya tenían pruebas suficientes de la traición del clan Shi, que llevaba años fabricando armas, además del intento de asesinato de Jinshi y la huida de parte de Loulan del palacio interno. Jinshi sabía lo que significaba que Lacan se arrodillara y le hiciera esta petición a él. Para el gobierno, actuar contra el clan Shi significaría poner en juego el ejército prohibido, la cual era una fuerza comandada directamente por el emperador. No sería un capitán de alto rango como Lacan el que comandaría estas tropas, sino el que se encontraba en la cúspide de esta nación. El emperador, sin embargo, no podía simplemente saltar y marchar fuera de la capital. Para ello se ocuparía un sustituto. Solo el hermano menor del emperador podía asumir ese rol y comandar al ejército prohibido. Lacan observaba a Jinshi preguntándole hasta cuándo iba a fingir engañarlos con ese papel de eunuco. Jinshi era solo un disfraz que utilizaba el príncipe imperial, el hermano menor del emperador, llamado Kazuigetsu, quien tragó saliva ante este momento que sabía que tarde o temprano llegaría. Mientras tanto, Mao Mao estaba confinada en su habitación trabajando en el elixir de Shenmei. La madre de Loulan disfrutaba de corromper mujeres que inicialmente eran de buenos valores, haciéndolas tener intimidad con prostitutos. Y Mao Mao se dio cuenta de que también era sádica y tenía una especie de placer sexual torturando gente. Mao Mao solo podía salir de su habitación para darle informes a Shenmei sobre sus experimentos. Observó que Shenmei metía a su cuarto mujeres drogadas para realizar actos pervertidos. Una de esas mujeres era la madre de Kyo-U. Así pasaron varios días donde Mao Mao tenía que experimentar con ratas, reconociendo que el anterior boticario había hecho interesantes progresos. A final de cuentas, gracias a él, Sui Rei había revivido con éxito gracias a sus experimentos, solo que había efectos secundarios. En eso, Mao Mao escuchó un golpe fuera de su habitación. En el suelo debajo de la puerta encontró una nota donde Kyo-U le dijo que escapara en lo que él distraía al guardia. Mao Mao pensó que esto era un plan infantil. El guardia llamado Lego se dio cuenta y agarró a Kyo-U, llamando a su vez a Sui Rei, quien al ver que el asunto no había pasado a mayores quería que la cosa acabara ahí, pero en eso apareció Shenmei en compañía de Loulan. Shenmei, ante el alboroto, solo quería torturar a alguien, a quien fuera. Le gustaba atormentar a la gente sin motivo alguno, y cualquier excusa era perfecta para ello. La gente como ella hacía enojar a Mao Mao. Esto hizo que Mao Mao actuara impulsivamente y le dijera vieja bruja a Shenmei, lo cual la hizo ponerse furiosa, golpeando tan fuerte a Mao Mao con un abanico que la hizo salir volando, con su oreja y su sien palpitando. Mao Mao, también furiosa, provocó más a Shenmei, y aunque Mao Mao tenía experiencia tratando con viejas crueles, Shenmei no sabía contenerse. Decidió llevarla a la prisión de agua, lo cual era algo muy cruel teniendo en cuenta que afuera estaba nevando. Sui Rei intentó hacer algo por Mao Mao, pero cuando se dio cuenta, Shenmei la golpeó en la frente con su abanico, haciéndola sangrar y lamiendo la sangre de su hijastra. En eso, Loulan intervino. Con una voz de indiferencia le dijo a su madre que era mejor que usaran algo más cruel como el taibón, haciendo que los guardias arrastraran a Mao Mao hacia el sótano de la fortaleza. Cuando la metieron a la pequeña habitación sintieron pena por ella. Dentro de la celda solo había una lámpara en una de las paredes, e introdujeron una gran caja de madera abriéndola y saliendo rápidamente de la celda. El taibón era una forma de castigo inventada por un rey loco en alguna época antigua. Se metía a un criminal en un agujero lleno de animales peligrosos. Pero Mao Mao, cuando los vio, se empezó a reír a carcajadas, agradeciendo a Loulan por este castigo. Los animales eran una gran cantidad de serpientes, ranas e insectos venenosos, lo que más le gustaba a Mao Mao. Ella estaba viendo con mucha felicidad a las criaturas que le parecían hermosas y hacía mucho tiempo que no veía. ¿Y qué es lo que hace Mao Mao ante una serpiente y animales venenosos? Pues se le hace agua a la boca y se los empieza a comer.
Ella utilizó una horquilla que Shisui le había puesto en el cabello como una lanza y la otra horquilla que le había regalado Jinshi como una daga. Y con la lámpara que había en el cuarto, se hizo un pequeño fuego para preparar sus brochetas de serpiente. Lo único que Mao Mao lamentaba es que no tenía sal, para poder comerse más a gusto la jugosa carne de serpiente que le sabía a pollo con pescado. Mientras masticaba se percató de que había algún tipo de alboroto en el exterior, pero Mao Mao quería terminar de asar su serpiente antes de que se apagara el fuego, así que ignoró el ruido, ensartó otro trozo de carne y empezó a cocinar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un hombre delante de ella con cara de asombro. Era el guardia que había participado en su discusión anterior. Mao Mao le preguntó si de casualidad no traía sal. El guardia, mirándola con asco y tratando de evitar el vómito, le dijo que no tenía nada de sal y que pensaba que esto era una cámara de tortura. Mao Mao se veía bastante contenta disfrutando de su festín. El guardia la miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Él le explicó a Mao Mao que Sui Rei lo envió para que pudieran escapar. Se había encendido la señal de humo que indicaba que un ejército de venganza venía de la capital. Por eso había mucho ruido y todo se había vuelto muy peligroso. Mao Mao le dio las gracias al guardia por haberla liberado dirigiéndose hacia el sótano. Ahí descubrió hombres trabajando en la producción de armas. También vio que Shisui apareció diciéndole a los hombres que se fueran de ahí arrojándoles dinero. Después ella arrojó un farol que aterrizó en la pólvora causando una explosión de la cual Mao Mao apenas alcanzó a salir jalando a Shisui con ella. Lou Lan al verla tocó su mejilla y oreja derechas, donde su madre había golpeado a Mao Mao y le preguntó si estaba bien. Mao Mao le dijo que su guardia le había ayudado a escapar y le agradeció a Shisui porque las serpientes habían estado deliciosas. Cuando salieron del sótano, Mao Mao quería escapar de la fortaleza tratando de llevarse a Shisui con ella, pero Lou Lan, en lugar de irse, comenzó a subir las escaleras rumbo a una habitación. Mao Mao la siguió. Lou Lan le contó cómo su madre Shen Mei mató a la madre de Sui Rei, quien realmente era nieta del anterior emperador. Su madre había sido su primera víctima abusada de niña, lo que significaba que Sui Rei tenía un linaje real. Shishou se unió a Shen Mei para que Lou Lan naciera, siendo tratada como una muñeca. Su madre ni siquiera la reconocía sin maquillaje. Mao Mao se refería a Lou Lan como Shisui y le preguntó si usaba las sustancias abortivas del palacio interno en ella. Shisui solamente estaba sonriendo, diciéndole a Mao Mao que era muy lista y que había sido una buena lección haberla traído con ella. Cuando entraron a la habitación, ahí estaba Kyo-U dormido junto con otros niños. Mao Mao se dio cuenta de que Shisui los había envenenado para que no fueran a la horca. Ella se encontraba furiosa. Por un momento levantó su mano para dirigirla hacia Shisui, pero solo la apretó en un puño bajándola después. Shisui, hablando de los niños, pensó que si fueran insectos habrían podido dormir durante el invierno, y ahí entendió la frase que Shisui le había dicho antes. Los insectos no sobreviven al invierno, lo único que dejan son sus hijos. De este modo entendió Mao Mao que tal vez los niños no estaban realmente muertos. Era un intento de Shisui de que los niños del clan Shi sobrevivieran, y sabía que Mao Mao era la única que podía hacerse cargo de ellos. Mao Mao pensó que Shisui también podría escapar, pero ella seguía interpretando un papel como actriz, y lo iba a ejecutar hasta el final. Mao Mao le ofreció una oración haciendo sorprender a Shisui, quien pensaba que Mao Mao no era afín a este tipo de cosas. Mao Mao también colocó en el cuello de Shisui la horquilla que le había regalado Jinshi, con la promesa de que se la devuelva algún día. Shisui le dijo que la iba a vender. Para Mao Mao esto estaba bien. Mao Mao sabía que esa horquilla, así como su dueño original Jinshi, encontrarían tarde o temprano el camino hacia ella. Acto seguido, Shisui se fue del cuarto dejando a Mao Mao en la habitación con los niños. El ejército estaba en marcha. Jinshi miraba a Lacan y agradecía que Luomen hubiera logrado amortiguar su ira, aunque sabía perfectamente que el hombre del monóculo estaría contento de saltar sobre él y golpearlo. Lacan estaba realmente preocupado, pero Lahan lo calmó recordándole que lastimar a un miembro de la familia imperial acarrearía un castigo que afectaría al involucrado como a toda su familia. Así que Lacan tendría que contenerse porque si no, hasta Mao Mao su hija se vería afectada. Jinshi llevaba el cabello sujeto en una horquilla de plata, vistiendo una armadura y un casco de color púrpura a su lado. Había salido a la luz aceptando ser el príncipe de la luna, Kazuigetsu, quien ahora dirigía el ejército prohibido. Lacan, sarcástico, le dijo a Suigetsu que esperaba que él pudiera distinguir la victoria y la derrota, mejor de lo que ellos podían distinguir si él era un hombre o una mujer. En un mapa, identificaron una fortaleza que había sido remodelada, donde sospechaban que ahora el clan Shi fabricaba armas de fuego. Sabían que no podían atacar la fortaleza de frente porque los cañones los destrozarían, volviéndose un blanco fácil. Lacan, como estratega, sugirió una emboscada para destruir el depósito de pólvora e impedir que el enemigo utilizara
sus cañones. Suigetsu sabía que como príncipe le correspondía someter al enemigo con valentía y de forma abierta. Una emboscada podía ser visto como algo deshonroso, pero Jinshi se mordió el labio pensando en Mao Mao. No sabía por qué la habían secuestrado o si se había marchado por su propia voluntad, pero nada de eso le importaba. Él ahora estaba ahí y quería rescatarla tan pronto como pudiera ser posible, así que aceptó el plan de Lacan. Al escuchar esto, el monstruo monocorde se dispuso a salir del carruaje donde iban. Dio un salto, pero él no era muy ágil físicamente, así que cayó desplomado. Gao Shun le dijo a Suigetsu que después de hacer pública su verdadera identidad tendría que cambiar su forma de interactuar con Mao Mao. Jinshi solo asintió frustrado. Lacan con su estrategia logró provocar la avalancha. Ya pasaba la medianoche cuando se escucharon las explosiones. Shishou salió al balcón y miró a lo lejos, observando las luces del ejército prohibido. Él se dirigió a la habitación de su esposa Shenmei, quien estaba fumando su pipa mientras veía a las mujeres casadas que había corrompido acostarse con prostitutos. Loulan también apareció ahí, abriendo el armario para sacar a su torturada y traumada hermana Sui Rei, la cual había estado atada de manos y pies. Todos ellos sabían que era el fin del clan Shi. Loulan le pidió a su padre que por favor se hiciera responsable aunque sea en esos últimos momentos. Todo esto ante la inminente aparición del ejército prohibido. El oficial militar Lihaku había avanzado con sus tropas por la nieve. Lihaku iba detrás del hombre que se suponía era un encantador eunuco y que resultó ser un príncipe, entrando con él a la fortaleza. No se veía a Gao Shun por ahí, pero estaba su hijo Basen. Suigetsu le dijo a Lihaku que dentro de la fortaleza podría haber alguien a quien no se le puede permitir escapar. Lihaku, arrodillado ante él, le pidió que se dirigiera al exterior, mientras él y sus soldados buscaban dentro. A Lihaku le preocupaba que Suigetsu saliera herido. Solo quería que el príncipe estuviera en un lugar seguro. Pero Jinshi le dijo a Lihaku que no se iba a ir de ahí, que la hija del gran comandante Kan estaba prisionera dentro de la fortaleza. Ahí Lihaku se enteró de que Mao Mao era hija de Lacan, y él no quería hacer a ese hombre su enemigo. Así que no le quedó más remedio que acompañar al príncipe Suigetsu en la búsqueda de la boticaria. Mao Mao vio la avalancha por la ventana, observando también las explosiones y a los soldados pelear. Ella alcanzó a ver a un hombre quitarse su capa blanca, revelando su armadura. No sabía cómo, pero estaba segura de que ese hombre de una belleza de ninfa celestial estaba ahí peleando como un verdadero guerrero. Mao Mao pensó si él había venido a rescatarla. Se preguntó si ella estaba a salvo en el lugar donde se encontraba. No sabía cómo la tratarían los soldados o si acabarían con ella. En eso escuchó unos pasos que se acercaban. Su corazón latía con fuerza. Entonces vio como un soldado con una armadura azulada derribó la puerta. Hubo silencio. Ellos se miraron fijamente. Él no dijo nada, ella tampoco, ninguno de los dos habló. Al final Mao Mao fue la primera en hablar y le dijo a Jinshi si podía protegerla. Jinshi, preocupado viendo la sangre en la ropa de Mao Mao, le preguntó si estaba herida. Ella le dijo que estaba bien, que solamente era sangre de serpiente. Esto solamente hizo que Jinshi se preocupara más, pero Mao Mao encontró que su expresión exasperada la tranquilizaba. Era algo tan familiar y no pudo evitar sonreír. Jinshi se acercó a ella y estaba a punto de decirle algo, pero un soldado lo interrumpió llamándolo Milord Heredero. Jinshi respondió que ese título ya no le pertenecía, porque la consorte Yokuyou había dado a luz a un hijo varón. Aquí Mao Mao confirmó la verdadera identidad de Jinshi. Ella le dijo a Jinshi que se veía más viejo, lo cual hizo que él la mirara con cierta molestia. Jinshi llamó a Lihaku y le encargó sacar a Mao Mao sana y salva de ahí. Lihaku veía con preocupación las heridas de Mao Mao y al ver los cuerpos de los niños los envolvió en unas mantas para sacarlos también. Mao Mao le preguntó a Lihaku si sacar los cuerpos de los niños del clan traidor no sería considerado un delito. Ante lo cual Lihaku sonriendo le respondió a Mao Mao que ella tendría que ayudarle a salvar su pellejo si esto fuera así. Y una forma que podría funcionarle es si llamaba al viejo pedorro papá. Eso haría que Lacan hiciera cualquier cosa que Mao Mao le pidiera. Mao Mao ante este comentario le dirigió a Lihaku una mirada de profundo desprecio. Él hizo sonar un silbato indicando que Mao Mao estaba sana y salva fuera de la fortaleza. Jinshi escuchó ese silbido penetrante, sintiendo que su ansiedad se calmaba un poco, ya que era la señal de que Mao Mao estaba sana y salva. Basen estaba detrás de Jinshi. El príncipe hizo que sus soldados se apartaran mientras él abría una puerta. Detrás estaban los hombres del clan Shi que habían disparado, pero como sus armas tenían que recargarse, Jinshi y sus hombres aprovecharon para atacarlos. En eso apareció Shishou con un arma feifa en la mano. Kasuigetsu sacó un pergamino sellado con la insignia personal del emperador, donde estaba la orden de tomar prisionero a todo el clan Shi. Shishou apuntó con su arma y disparó, pero falló. Después miró a Jinshi tratando de decirle algo, pero en eso los soldados del príncipe Suigetsu lo atravesaron con sus espadas, matándolo. Shishou murió con una enorme sonrisa mirando hacia el techo. Jinshi no entendía esto, parecía que la escena era el teatro de Shishou y este momento su última actuación. Después fueron a buscar a la antigua consorte Loulan y a su madre Shenmei. No las encontraron, pero se dieron cuenta que en la habitación donde estaban había un túnel secreto.
Cuando el príncipe se asomó, una voz juguetona dijo "Bang", y era Lo Lan que apuntaba con una pistola al rostro de Jinshi. Lo Lan hizo que él la siguiera hacia el túnel. Llegaron a un cuarto secreto donde estaba Sui Rei y Shen Mei. La madre de Lo Lan miró a Jinshi con furia. Ella lo odiaba porque le recordaba al anterior emperador y aparte era más hermoso que ella. En eso Lo Lan comenzó a contar una historia que había acontecido en la época de su anterior majestad. El antiguo gobernante era un imbécil que había sido la marioneta de su madre, la emperatriz regente. Ella, al darse cuenta de que a su hijo le gustaban las niñas, llenó el palacio interno de damas jóvenes. Una de ellas era Shen Mei, la hija del jefe de una de las familias del norte, quien sería consorte del emperador. El clan Shi, al ver a su hija Shen Mei ser tomada como una rehén, se vio obligado a tener que disminuir su operación en el comercio de esclavos. Este era uno de los principales negocios del clan Shi. El comercio de esclavos había sido abolido con la llegada del actual emperador. Pero en su momento, Shishou ayudó a la emperatriz regente a sentar las bases para que abolieran el comercio de esclavos. Antes, las familias no solamente vendían a sus hijas, también castraban a los hombres para venderlos como esclavos. Ante esto, Shishou le sugirió a la emperatriz regente utilizar el palacio interno para albergar a las mujeres que de otro modo habrían sido vendidas como esclavas al extranjero. La emperatriz regente aceptó. Esto sentaría las bases para erradicar la esclavitud algún día. Y por otro lado, ayudaría a que su débil hijo encontrara una consorte con la cual tener hijos. Los padres sentían culpa de vender a sus hijas, pero si podían elegir, era mejor que ellas trabajaran en el palacio interno a ser vendidas como esclavas. Además, los años de servicio les dejaría alguna habilidad o educación útil para toda la vida. Shishou, al haber ganado la confianza de la emperatriz regente, esperaba reparar la mala reputación del clan Shi. Pero si esto resultaba imposible, Shishou engañaría a todos fingiendo ser un villano, reuniendo toda la corrupción del país en un solo lugar, el clan Shi, para después destruirlo. Shishou siempre mantuvo su lealtad hacia el trono, y los engañó a todos fingiendo ser un villano, aunque nadie le diera el crédito por ese trabajo. Esa es la razón por la cual él murió riéndose. Con su gran actuación, él logró engañar a todo el mundo hasta el final. Shen Mei no daba crédito a lo que escuchaba. Ella no confiaba en su esposo Shishou, porque en cuanto su padre murió, Shishou asumió la jefatura del clan Shi casándose con la madre de Sui Rei, mientras Shen Mei seguía siendo rehén como consorte del antiguo emperador. Esto, y todas las experiencias que vivió dentro del palacio interno, la convirtieron en una mujer malvada, llena de veneno y rencor. Sui Rei estaba sorprendida ante todo esto. Lo Lan agarró algo que colgaba del cuello de Sui Rei. Era un ave fénix, y al igual que el quilín que portaba Jinshi, era un símbolo de la familia imperial, demostrando que Sui Rei es una princesa nieta del anterior emperador. Su antigua majestad había negado a su hija una vez, diciendo que su padre era un médico del palacio, desterrándolos. Shishou fue quien acogió en secreto al médico y a la niña. Cuando esta niña creció y se volvió una joven mujer, el antiguo emperador consideraba que Shishou era un yerno ideal. Finalmente había reconocido a su hija y le pidió a Shishou que se casara con ella, prometiéndole concederle cualquier deseo. De este matrimonio les nació una niña a la que llamaron Shisui, que ahora es conocida como Sui Rei, y cuando el anterior jefe del clan Shi murió, el liderazgo pasó a manos de Shishou, quien ya era un hombre de confianza de la emperatriz regente. Ante este hecho, ya no era necesario mantener a Shen Mei como rehén, y así Shen Mei fue otorgada como esposa a Shishou. Como el antiguo emperador era un tonto, no sabía que esta acción afectaría a su hija, ya que Shen Mei acabó matándola, y además le quitó el nombre original a Sui Rei, poniéndoselo a su hija Lo Lan como apodo. Sui Rei después fue adoptada por el antiguo médico del palacio interno, quien después fue llevado a esa fortaleza para intentar crear un elixir de la inmortalidad, pero esa ya es otra historia. En todo este tiempo, Sui Rei nunca supo que era la nieta del antiguo emperador, y después del nacimiento de Lo Lan, fue tratada como la hija de una concubina y abusada mucho tiempo por su madrastra. Jinshi ahora entendía por qué Shishou murió riéndose. Shishou y Lo Lan los engañaron a todos, sobre todo a Shen Mei y al clan Shi. Permitieron que Shen Mei se dedicara a los excesos y se rodeara de gente inútil, debilitando al clan desde adentro, ya que nunca quiso dejar los negocios turbios. Shen Mei estaba furiosa con su hija Lo Lan, se abalanzó sobre ella, arañando con sus largas tapas de uñas el rostro de Lo Lan. Shen Mei agarró la feifa y disparó. La cara de Lo Lan estaba manchada en sangre, pero frente a ella Shen Mei era quien se desangraba. La bala rebotó impactando en su rostro, muriendo lentamente. A Lo Lan, en cierto modo, le dolía que su madre Shen Mei no hubiera apreciado a su padre Shishou, que pese a todo siempre la había amado. Pero al final del día, Lo Lan sabía que su madre era una mujer mezquina y mala. Ella había querido destruir el país que la había dejado en ridículo. En cambio, Shishou, todo lo que él había hecho había sido por el bien de Shen Mei. Incluso si le había salido el tiro por la culata, todo lo había hecho por sus sentimientos hacia ella. Pero al mismo tiempo, Shishou era un leal servidor incapaz de abandonar a su país. Y así fue como pasó décadas y décadas haciendo de villano hasta el final de sus días.
Sui Rei observaba toda la escena temblando, pero en cierto modo también se veía aliviada. En eso, Lao Lan le pidió 2 favores a Jinshi, agradeciéndole que él estuviera dispuesto a escucharla. Lao Lan hizo una profunda reverencia, y luego sacó un papel de su túnica entregándoselo a Jinshi. El príncipe se quedó sin aliento cuando vio lo que estaba escrito en él, pues lo que decía era inimaginable. Ese documento revela lo que le va a pasar al país. Si el clan Shi existiera, podrían haber agravado la situación y destruido la nación. Escrito en el trozo de papel había una predicción de algo mucho peor que esta rebelión del clan Shi. Después de entregarle este documento al príncipe, Lao Lan hizo su primera petición. Hacía tiempo miembros del clan habían abandonado el apellido Shi, al igual que su hermana mayor Sui Rei. Era como si estuvieran muertos. Quería que Jinshi simple y sencillamente los dejara pasar por alto. Jinshi dijo que haría lo que pudiera, ya que alguien como Sui Rei, que era nieta del antiguo emperador, no podía ser ignorada del todo. Pero Lao Lan quería que Jinshi le confirmara que iba a dejar que los muertos se quedaran muertos, y que en cierto modo pudieran tener otra oportunidad de vivir. Ante esto, Jinshi aceptó. Lao Lan le volvió a dar las gracias y tomó la mano de Shen Mei agarrando las filosas tapas de sus uñas, para después Lao Lan pegárselas en sus propios dedos. Lao Lan procedió a expresar su segundo deseo. Ella extendió la mano decorada con las largas tapas de las uñas hacia el rostro de Jinshi. Su movimiento era lento. Jinshi podría haberla esquivado fácilmente si lo hubiera deseado. Sin embargo, Jinshi no se movió, sino que la aceptó. En ese momento, Lao Lan cortó con sus uñas la mejilla de Jinshi, desgarrando su piel y su carne. Jinshi miró a Lao Lan, quien le volvió a agradecer y se inclinó por tercera vez. Esta última acción la había hecho por su madre Shen Mei, marcando el rostro que ella tanto había despreciado. Y aunque ahora era un acto inútil, esto selló el destino de Lao Lan. Ella siguió actuando como villana hasta el final. Estaban en el tejado de la fortaleza. Afuera estaba nevando. Lao Lan abrió la puerta y salió por ella. En ese momento Ba Zhen y los soldados del príncipe ya estaban ahí. Cuando Lao Lan los vio, levantó sus dedos de largas uñas en alto, bañadas con la sangre de la mejilla de Jinshi. Lao Lan empezó a reírse a carcajadas. Ella bailaba mientras le disparaban. Ella se veía a sí misma como la villana que derrotaría al palacio interno y al propio país. Jinshi no pudo hacer otra cosa que presenciar los últimos momentos de Lao Lan, agarrando el trozo de papel que ella le había dado. No podía estropear la actuación de esta gran villana. Todos eran actores de reparto arrastrados a su magnífica actuación. Él no podía estropear el espectáculo, cuando una bala alcanzó el pecho de Lao Lan. Ella seguía sonriendo de forma retorcida, cayendo desde el tejado hacia la nieve. Esto fue lo último que Jinshi vio de Lao Lan. Jinshi estaba increíblemente cansado. Después de salir de la fortaleza, atendieron su herida en la mejilla y Gao Shun le pidió que fuera a dormir. Pero Jinshi solamente quería ver a Mao Mao, así que fue a buscarla al carruaje donde ella estaba dormida. La vio acurrucada, sucia y manchada de sangre, rodeada de objetos envueltos en sábanas. Gao Shun le explicó que eran los niños muertos del clan Shi. Jinshi se preguntó por qué dormía con ellos, viendo que Mao Mao tras el secuestro se veía bastante mal. Gao Shun le dijo que se preocupara por él mismo. En este punto, Gao Shun ya estaba harto de toda la intransigencia de Jinshi. Movilizó al ejército para venir a rescatar a la boticaria, aparte de apresar al clan Shi. Puso su vida en riesgo al querer quedarse en la fortaleza, donde resultó herido de la mejilla, motivo por el cual su hijo Ba Zhen tuvo que ser disciplinado. Y ahora que se veía el príncipe claramente cansado, no era capaz de ver por su bienestar. Él solo estaba pendiente del bienestar de Mao Mao. Ante esto, Jinshi le respondió con brusquedad a Gao Shun que se olvidara de él, diciéndole que lo esperara fuera del carruaje. Jinshi miró la cara de Mao Mao, que tenía sangre y su oreja izquierda estaba hinchada. Aparte de la oreja, no tenía ninguna herida, pero pudo observar un moretón oscuro en su cuello, pensando que alguien la había golpeado y la sangre debía venir de alguna parte. Nada de esto le hubiera ocurrido a Mao Mao si nunca se hubiera involucrado con él. Esta idea le hizo doler el corazón a Jinshi. Lentamente, él extendió su mano hacia Mao Mao, pero en eso ella abrió sus ojos mirándolo como si él fuera una desagradable mosca. La visión de Mao Mao al abrir los ojos era de un encantador noble frente a ella que se estaba acercando a su cuello. Le preguntó a Jinshi qué es lo que estaba haciendo. Él nervioso quiso protestar por su inocencia. Ella pudo haber aguantado su mirada de desagrado un poco más, pero la venda en el rostro de Jinshi llamó su atención, preguntándole qué era eso. Él trató de ocultarlo, pero Mao Mao se veía molesta, siendo ahora ella quien se inclinaba sobre Jinshi, al punto de hacerlo retroceder, quedando él de espaldas a la pared, con Mao Mao acorralándolo y acariciando su rostro. Ella observó la herida, sabiendo que iba a dejar cicatriz. Quería rehacerle los puntos ella misma en ese momento. Ella estaba molesta con Jinshi porque no le gustaba que él estuviera en peligro. Jinshi empezó a colocarse la venda torpemente, pero Mao Mao se la quitó. Jinshi le dijo a
Mao Mao que nunca tuvo la intención de hacerse daño. Recordando con molestia y tristeza la petición que le había hecho Lou Lan, le preguntó a Mao Mao si ella había sido su amiga. Mao Mao no estaba segura de saberlo, ya que había muchas cosas que no sabía de ella. Jinshi le dijo que ahora habían perdido la oportunidad de entenderla. Mao Mao entendió que Lou Lan probablemente había muerto. Mao Mao ahora solo podía honrar lo que Shisui le había confiado. Mao Mao observó a Jinshi terriblemente fatigado, sugiriéndole descansar. Lo obvio habría sido que Jinshi volviera a su propio carruaje a dormir, pero para asombro de Mao Mao se tumbó en la piel de su propio carruaje. Ella se frustró diciéndole que él no debía dormir ahí, porque ahí estaban los cuerpos de los niños del clan Shi, siendo ese un lugar impuro para él. Jinshi era consciente de ello, y antes de que Mao Mao pudiera seguir replicando, él la agarró de la muñeca y la acercó hacia él, quedando acostados uno frente al otro sobre la piel de animal. En esa posición siguieron hablando de por qué estaban ahí. Él le recordó a Mao Mao que su profesor de medicina le había prohibido tocar los cadáveres. Mao Mao odiaba que Jinshi tuviera una intuición tan aguda. Jinshi la miraba fijamente. Mao Mao se esforzó por pensar en alguna forma de escapar de los ojos que ahora la estudiaban con tanta atención. Él extendió su mano dándole vuelta al cuello de la camisa de Mao Mao, observando en su piel un feo y oscuro moretón en el lugar donde Shen Mei la había golpeado con su abanico. Jinshi molesto le preguntó qué le había pasado ahí. Mao Mao avergonzada le dijo que conoció a alguien que no fue muy amable con ella. Viendo cómo Jinshi la miraba preocupado por su castidad, Mao Mao le dijo que quien la atacó había sido una mujer. Ella se estremeció cuando Jinshi acarició con sus dedos el moretón en su cuello. Ella, desconcertada por la sensación de los dedos de Jinshi en su piel, se echó hacia atrás, pero él solo extendió más la mano acercándose a ella. Finalmente, Mao Mao recurrió a sentarse y enderezar su cuello. Jinshi no quería que ella se hiciera una cicatriz. Ella le respondió lo mismo. Él molesto le dijo que era un hombre, que en él no tenía importancia. Ella, en un plan terco, también le dijo que a ella tampoco le importaba si una cicatriz era suficiente para borrar su valor. Jinshi seguía acostado agarrando a Mao Mao de la muñeca, y le preguntó a ella si una cicatriz anularía su valor, que si él no era algo más que su cara. Mao Mao negó instintivamente con la cabeza, diciéndole con más sinceridad de la que pretendía que un poco de cicatriz le podría hacer bien a Jinshi. Él era demasiado bello, y los que lo rodeaban se fijaban demasiado en su aspecto. Mao Mao sabía que él no era tan florido y delicado como parecía. Él estaba hecho de un material mucho más duro, pero solo un pequeño puñado de personas de su entorno lo entendía. Mao Mao le dijo a Jinshi que ahora él se veía más varonil, observando cómo él apretaba sus labios cuando ella dijo eso. Él la miró con inquietud, parpadeando y negando con la cabeza. Ella, extrañada, le preguntó qué ocurría. Jinshi, rascándose la nuca, le dijo que teniendo en cuenta las circunstancias, pensó que simplemente debía sonreírle y aguantar. Mao Mao le dijo que no hacía falta aguantar nada, pensando que si él estaba muy cansado se fuera a descansar. Pero la somnolencia y el cansancio no era lo que Jinshi quería soportar, así que él volvió a jalarla de su muñeca, quedando ella sentada frente a él. Jinshi agarró la parte superior del otro brazo de Mao Mao, y acercando su rostro cada vez más al de ella, le dijo que cuando había visto su herida, él quería actuar con la mayor calma posible. Mao Mao podía sentir el calor del aliento de Jinshi en su piel. Él continuó diciéndole que estaba sorprendido de sí mismo, ya que él parecía estar más tranquilo de lo que realmente estaba. En ese momento, Mao Mao recordó que ya habían estado en una situación muy parecida a esta, en una posición bastante comprometedora. La espalda de Mao Mao estaba pegada a uno de los postes de apoyo del carruaje, no tenía hacia dónde correr. Jinshi estaba cada vez más cerca de ella, casi a punto de besarla. Mao Mao le dijo que era mejor que él durmiera un poco. Él dijo que se encontraba bien. Ella insistió diciendo que iba a volver a coser su herida, que la dejara ir a buscar algunos analgésicos. Jinshi dijo que podía vivir así otra media hora más. Él simplemente ignoró todo lo que Mao Mao decía y hacía. Ella veía que los ojos de Jinshi parecían los de un perro salvaje. Intentó moverse, pero él era más fuerte que ella. Jinshi ya estaba más cerca de su rostro, dispuesto a besarla, y cuando sus narices casi se tocan, escucharon un ruido que provenía de los niños. Jinshi se sintió aturdido y Mao Mao aprovechó esto para escaparse de él. Fue a revisar a los niños dándose cuenta de que estaban respirando. Sui Rei le había enseñado a Mao Mao sobre la droga de la resurrección. Se dio cuenta de que todo esto era parte del plan de Shisui. Esta era la razón por la cual habían secuestrado a Mao Mao. Ella podía salvar la vida de los niños del clan Shi. Desesperada, le pidió a Jinshi agua caliente, ropa y comida para los niños. Jinshi, riéndose, recordando a Lou Lan, se dio cuenta de que la zorra de Lou Lan consiguió lo que quería. Él le prometió que no se iba a meter con aquellos que habían muerto del clan Shi. Él aceptó ir por las cosas que Mao Mao le encargó. Mao Mao se dio cuenta que el tono de voz de Jinshi parecía alegre, y que la expresión en su rostro se veía más suave que antes, pero también estaba en cierto modo decepcionado, probablemente por el beso que se había interrumpido.
Cuando Jinshi regresó con mantas y un cubo de agua caliente, se inclinó susurrándole al oído a Mao Mao, diciéndole que iban a continuar con esto más tarde. Ella le respondió que sí, demasiado ocupada como para estar pensando en ese beso que casi se habían dado. Al volver a la capital, se sabía que el bebé de la ahora emperatriz Gyokujou había nacido sano y salvo. En el palacio interno ahora estaba trabajando Luomen, el padre de Mao Mao, así que ella no era requerida de momento como boticaria en el palacio. Y como Jinshi había revelado que su identidad era la del príncipe de la luna, ya no podía seguir fingiendo ser un eunuco y andar con Mao Mao de arriba para abajo como si nada, sobre todo por la diferencia de clases sociales. Así es como Mao Mao ahora se encuentra de nuevo viviendo en su casa, trabajando en la botica del barrio del placer. Ella estaba experimentando con la curación de heridas. Cuando estaba a punto de acuchillarse, una hermosa voz la interrumpió preguntándole qué estaba haciendo. Ella se giró para ver a Jinshi portando una máscara. Era la primera vez que se veían después de haber abandonado la fortaleza del clan Shi. Atrás de Jinshi estaban Gao Shun y la Madame, quienes salieron de la habitación dejándolos solos. Jinshi se quitó por fin la máscara, revelando su hermoso rostro perfecto con una cicatriz en la mejilla. Él se sentó frente a Mao Mao y ella puso té y aperitivos frente a él. Hablaron de toda la carga de trabajo que tenía Jinshi después de todo lo que pasó con el clan Shi. Mao Mao se levantó para prepararle más té a Jinshi, pero él la agarró de la muñeca jalándola para que ella se sentara de nuevo. Jinshi observaba el lado del rostro donde Mao Mao había tenido el moretón donde la habían golpeado, comprobando que ya no estaba. Estaban tan cerca que ella olió su dulce perfume, reconociendo para sus adentros que eso le gustaba. Jinshi le dijo que era hora de que cumpliera su promesa de que Mao Mao usara la horquilla que él le había regalado. Ella le tuvo que decir que se lo dio a alguien. Viendo cómo Jinshi ponía cara de decepción, le explicó que se lo había dado a Shisui, es decir, a Loulan, con la promesa de que se lo devolviera algún día. Jinshi entendió esto y le pidió entonces que cumpliera con su otra promesa, haciendo referencia a escuchar cuando alguien le habla. Mao Mao se sentó formalmente y esperó que Jinshi hablara, pero él no dijo nada. Cuando finalmente habló, le dijo que ella ya sabía lo que él iba a decir, refiriéndose a que es un príncipe imperial. Mao Mao le preguntó si había algo más que quisiera decirle. Él se quedó callado mirándola, y cuando Mao Mao estaba por levantarse para volver a trabajar en sus medicinas, Jinshi se le acercó y se echó a su cuello. Ella se dio cuenta de que Jinshi estaba mordiendo su cuello de forma dulce y suave. Él le preguntó que si ahora ella sabía lo que esto significaba. Mao Mao dijo que la saliva humana podía ser tóxica, haciendo que Jinshi se quedara callado. Ella intentó volver a su trabajo, pero Jinshi le dijo que sabía que faltaba más que un poco de toxina para molestarla. Así que la mordió más fuerte en el cuello. Le empezó a doler un poco dándole un golpe en la espalda a él, pero él solamente la mordió más fuerte aún y ella lo golpeó fuertemente en los hombros. Finalmente, los labios de Jinshi soltaron su cuello, extendiéndose entre ellos un hilo de saliva. Mao Mao le preguntó si él iba a matarla a mordiscos. Él le respondió que a veces ha querido hacerlo. Ella se dio cuenta de que Jinshi estaba abrazándola y sonriendo le dijo que iban a continuar donde se habían quedado la última vez. Jinshi empezó a acercar su rostro al de Mao Mao, con una mirada suave e inocente, y a punto de besarla le preguntó si ella también era venenosa, dispuesto a probar la saliva de su boca. Cuando ya estaban tan cerca, en ese momento los interrumpió Chou Wu. Era uno de los niños sobrevivientes del clan Shi que estaba bajo el cuidado de Mao Mao. Le llevó un lagarto a Mao Mao, haciendo que ella se olvidara de Jinshi. Chou Wu se le quedó viendo a Jinshi, que estaba tirado en el suelo con la cabeza abatida, pero lo ignoró y salió corriendo de la habitación, mientras Jinshi murmuraba que debía haberlo mandado a la horca. Mao Mao se dio cuenta de que la puerta estaba ligeramente abierta y que Gao Shun y la Madame los estaban espiando, así que le pidió a la anciana que preparara una habitación e incienso que promoviera el sueño para que Jinshi descansara. Jinshi todavía estaba tirado en el suelo y aceptó la sugerencia de Mao Mao. Ella se agachó y le sacudió los hombros al ver que él ya no decía nada, cuando de repente Jinshi dijo que ella sería su almohada, acostándose encima de sus piernas, rodeando con sus brazos su espalda, abrazándola. Mao Mao le habló, pero él no respondió. Ella pensó si estaba dormido o solo estaba fingiendo. La Madame metió un fino cojín y algo de incienso y se fue de la habitación. Mao Mao solamente suspiró y empezó a trabajar en su mortero mientras escuchaba la respiración de Jinshi, que dormía plácidamente sobre su regazo, estando abrazado a ella. Y si se preguntan qué es lo que pasó con Loulan, ya que nunca encontraron su cuerpo en la nieve, después del comienzo del año nuevo, un comerciante recibió una horquilla de plata perforada como pago en especie por una joya con forma de cigarra. La joven que intercambió la horquilla era bella y traía ropas finas, aunque se veía algo sucia y desalineada. Ella dijo que se llamaba Tamamo, despidiéndose del comerciante y dirigiéndose hacia un barco en el muelle.
Bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Recuerden que en las listas de reproducción van a encontrar todo sobre esta increíble historia, tanto si desean encontrar los momentos entre Jinxie y Mao Mao, como otras anécdotas e historias de los personajes de la obra. Si el video les gustó, les invito a darle like y a suscribirse, y muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!